Ellos contra nosotros, Barça contra Madrid, mujeres contra hombres, derechas contra izquierdas, plantas contra zombies. ¿Pero dónde ponemos el límite? Porque aquí hay que poner un límite. ¿Hasta dónde somos nosotros y hasta dónde son ellos? Voy a intentar explicar quitando la tontería de plantas contra zombies. Y es que con los factores dicotómicos que hemos explicado antes, pues podríamos encontrar una mujer de derechas del Madrid, un hombre de izquierdas del Madrid, una mujer de derechas y del Barça, etc. Fíjate que aquí se podría dar el caso en el que una, por ejemplo, mujer de izquierdas del Barça critique a otra persona o no se incluya dentro del grupo de pertenencia de otra persona porque sea del Madrid, pero siendo mujer y de izquierdas también, ¿no? Los factores que te unen aquí serían 2 contra 1. Estamos pensando en 3 factores de categorías de pertenencia, ¿vale? Pero piensa que aquí hay muchas más. Mira, te pongo ejemplos. De playa contra de montaña, tortilla de patatas con o sin cebolla, Nesquik contra Colacao. Hay muchos más factores que te pueden unir o separar al grupo de pertenencia. Y claro, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Es siquiera justo poner un límite? Llegados a este punto os tengo que presentar a Henry Tajfel. Era judío y vivió la Segunda Guerra Mundial. Y descubrió que los nazis de verdad, no podían ser tantos, pero había una especie de normalización de las conductas nazis en el ambiente, en muchas personas que compraban esos discursos de odio. Como estas personas no son tan nazis, pues los vamos a llamar naz, ¿vale? O sea, están los naz y los nazis. Resulta que sin los nazis, probablemente no habrían llegado al extremo al que se llegó. Entonces Henry Tajfel se preguntó, ¿cómo de fácil es llegar a ser un naz? Comprar los discursos de odio y adaptarlos siendo una persona de a pie, normal, ¿no? Normal. Empezó realizando un experimento bastante simple, parecido al de Ash. Era determinar la longitud de algunas líneas. En este lugar la tarea sí que daba lugar a errores. Errores que más o menos aparecían de una forma aleatoria. Como todo experimento de este tipo, pues había 2 grupos, control y experimental. El experimental lo que tenía que hacer era delimitar la longitud de las líneas, habiéndole asignado a las líneas un grupo de pertenencia. Había líneas que se presentaban del grupo A y líneas que se presentaban del grupo B, A y B. Al categorizar las líneas en grupos, ya no se observaba un patrón aleatorio en el fallo. El fallo venía dado por el grupo al que se había asignado esas líneas. Es decir, si más o menos las líneas A eran más cortas que las B, pues tendía la gente a categorizar como más cortas las líneas A que las B, más de lo que debiera, y los fallos iban en ese sentido. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Piensa que esto eran grupos externos a ti, eran unas líneas y asignadas con grupos A y B. Líneas A y B, grupos A y B, simplemente imagínate lo que puede pasar con etiquetas del tipo zurdo, facha, migrante, discapacitado. Pero bueno, seguimos con Harry Keimas. ¿Harry? Harry Potter. Henry. No contento con haber demostrado algo que ya es súper interesante, siguió experimentando sobre esto. Lo que quería era demostrar qué pasa cuando tú perteneces a uno de esos grupos de pertenencia. Cogió a 2 grupos y los dividió prácticamente al azar de personas, ¿vale? A y B, otra vez, pero tú pertenecías a uno de ellos como experimentado. Entonces tú pertenecías a un grupo, imagínate al A, y luego pues te reunían en una sala y lo que tenías que hacer era repartir puntos entre todos. Estaban todos ahí, los del A y los del B, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pues que Henry descubrió que solo por esa pertenencia inmediatamente dada a un grupo llamado A o B, la gente daba más puntos a los de su propio grupo. Esto es lo que se conoce como paradigma del grupo mínimo y nos explica cómo somos capaces de encontrar pertenencia con un mínimo de información. Muy poco. A y B, recién aportado. Imagínate. Llevar a la conclusión de que es súper fácil entrar en sesgos de pertenencia y en grupos de odio de masas por categorías insignificantes. Por último, Henry, más tarde, desarrolló la teoría de la identidad social.
Básicamente describe cómo de forma innata generamos grupos de pertenencia, soy blanco, hombre, español, y a aquellas personas que no pertenecen a estos grupos forzamos esos límites para excluirlas. Excluirlas. Entonces, con toda esta información, en realidad todos estamos muy cerca de ser un naz, ¿no? Sí, hasta luego. No, espera un poco solo, que no me gusta irme sin dar recursos. Los prejuicios y las categorías son innatas y provienen a nivel neuro de la amígdala. Esto quiere decir que cumplen muy bien su función, es decir, tienen una función protectora, tanto a nivel de supervivencia como también útil a nivel social. Sin embargo, quitando esa primera instancia, ya un poco más en profundidad, dejan de ser tan útiles. Que cuando tenemos que ir más allá, forzamos patrones de prejuicios que no corresponden con la realidad. Inmigrante es malo, es negro, es peligroso, es empresario, es valiente. La pizza con piña, es un psicópata. Bueno, esto es verdad. La forma de luchar contra esto es reconocer el trabajo que Henry nos dejó. Romper con la dicotomía. Solo pensamos en hombre y mujer, al 50% de la población te lo ventilas fuera de tu grupo de pertenencia así de un plumazo. Esas mujeres, en mi caso, tendrán más factores por los que ser valoradas, ¿no? Ahí está el trabajo, en hacerse ese tipo de preguntas. ¿Qué nos une? ¿Tenemos un trabajo parecido? ¿Le gusta la psicología como a mí? ¿Tiene familia como yo? ¿Es joven, más o menos, como yo? ¿Tiene mascotas como las tengo yo? ¿Vive cerca de mí, en un barrio parecido al mío? Y seguro que si empiezas a plantearte estas preguntas, lo que descubres es que en realidad esa persona también es de tu equipo. Hasta luego.